Em, una vez que los Wnt se unen a sus receptores específicos, activan el primer efector intracelular denominado Dishebel. Dishebel es una fosfoproteína que tiene tres dominios estructurales y que a partir de su activación puede dar lugar a tres vías de señalización. También debo aclarar que los Wnt y los Frisell son se conservan a través de las distintas especies, ¿sí? Por lo cual tenemos para cada especie ortólogos en las distintas especies animales. Una de las vías de señalización más estudiada y la más antigua de todas es la vía canónica. La vía canónica implica una inhibición del primer efector de la vía después de Dishebel, que es GCK3-beta. Hay una estabilización de beta-catenina en el citosol, se acumula beta-catenina, se trasloca al núcleo y activa la transcripción de genes específicos como TCF y LEF. Esta vía de señalización que se denomina vía canónica o de beta-catenina es una vía que está involucrada específicamente en embriogénesis, ¿sí? Luego tenemos una segunda vía de señalización que se denomina planar cell polarity, que es una vía donde participan efectores del tipo de las ROS GTPasas, del tipo de Jun kinase, de ROC kinase. Son efectores que están directamente relacionados con el citoesqueleto y con distintos procesos que tienen que ver más con la morfología celular. Están en el caso del desarrollo neuronal, está esta vía involucrada en la morfogénesis de los axones y las dendritas. Y la vía del calcio, que es la menos conocida, es una vía en la cual luego que Wnt interacciona con su receptor y activa Dishebel, incrementa o estimula el influjo de calcio hacia el interior de la célula, activando quinasas que son calciosensibles como la CAM kinase 2 y la PKC. Estos efectores que se activan van a estar mediando procesos que están relacionados con actividad neuronal, con la transcripción de genes y también están modulando o podrían estar modulando el citoesqueleto. En un trabajo, como lo mencionó antes Mariano, cuando comienzo a estudiar estas vías de señalización, describimos por primera vez que los factores Wnt actúan como factores dendritogénicos. Es decir, son factores esenciales que modulan el desarrollo de las dendritas y la maduración neuronal. Algunos resultados los voy a contar ahora. Nosotros vimos en neuronas en cultivo que cuando eran estimuladas con una de las especies Wnt, en este caso Wnt7b, ¿sí? La neurona desarrollaba un árbol dendrítico muy complejo, con gran cantidad de ramificaciones, y que ese efecto era mimetizado también cuando la neurona expresaba Dishebel, es decir, el primer efector intracelular. La longitud dendrítica total aumentaba significativamente, al igual que la complejidad de las dendritas. Este efecto era bloqueado cuando la célula, a su vez, era cultivada en presencia de un inhibidor fisiológico de Wnt. A la vez que el cerebro expresa Wnt, también expresa distintos inhibidores de las vías Wnt. Y uno de los inhibidores es el S-FERP. El S-FERP es una molécula que lo que hace es unirse a Wnt en el medio extracelular e impide que Wnt pueda interaccionar con su receptor. Entonces bloquea las vías de señalización. Y vimos que cuando las neuronas eran cultivadas en presencia de ese FERP, el efecto de Wnt se perdía. Por lo cual esto demostraba que era un efecto específico de Wnt. También tuvimos la oportunidad en aquel momento, porque contábamos con los ratones knockouts, de hacer cultivo a partir de neuronas piramidales de los ratones knockout de Dishebel, y vimos que estos ratones tenían un desarrollo dendrítico bastante disminuido, con menor complejidad respecto a los wild type. Por lo cual pudimos describir, bueno, después teníamos también otros resultados que no vienen ahora, que no se los voy a mostrar por una cuestión de tiempo, pero en ese trabajo demostramos que Wnt7b a través de Dishebel cumplían un rol clave en el desarrollo y maduración de las dendritas.
También en ese momento estudiamos la expresión de Win7b en el hipocampo a través de hibridización in situ y pudimos ver que se expresaba en el hipocampo en las regiones CA1 y CA3 principalmente y durante el desarrollo. Y después, a medida que estaba más desarrollado el cerebro, se veía mayor expresión en el giro dentado. Nos preguntamos, ya más recientemente y ya en otro continente, acá en Argentina, nos preguntamos cuál sería el receptor de Win7b por el cual modularía el desarrollo dendrítico. Trabajos de otros grupos habían ya postulado que distintos receptores Frizzle se expresaban en el hipocampo durante el desarrollo, pero que uno de los más abundantes era el Frizzle 7. Por lo cual nosotros empezamos a estudiar si cómo se expresaban, coincidían temporalmente la expresión de Win7b y la expresión de Frizzle 7 y espacialmente también, estudiamos si Frizzle 7 mediaba el efecto de Win7b sobre las dendritas. Inicialmente estudiamos la expresión de Frizzle 7, del receptor Frizzle 7 en el hipocampo de animales durante el desarrollo y vimos que la expresión incrementaba a medida que aumentaba la edad de los animales. También vimos que en cultivos de neurona el nivel de expresión de Frizzle 7 incrementaba a medida que la neurona se hacía más madura. Por lo cual, esto también tenía importancia para nosotros porque aumentaba con los periodos de mayor nivel de dendritogénesis, por lo cual podría inferir entonces que podría funcionar como el receptor de Win7b. Seguidamente analizamos la localización intracelular de Frizzle 7 en neuronas en desarrollo y vimos que estaba presente en los conos de crecimiento de las neuritas o de los procesos menores, que en células diferenciadas estaba en altos niveles a lo largo de los procesos menores y a lo largo de las dendritas ya maduras. Por lo cual, después de estas coincidencias, decidimos investigar si había una interacción física entre Win7b y Frizzle 7. Para ello, implementamos dos tipos de ensayos, los ensayos de binding en superficie y ensayos de inmunoprecipitación. Ensayos de binding en superficie lo hicimos en líneas celulares, expresamos en líneas celulares epiteliales el dominio extracelular de Frizzle 7 y lo incubamos con un medio condicionado que contenía Win7b. Luego, por inmunofluorescencia, realizamos las inmunotinciones y pudimos ver que había que las células que sobreexpresaban Frizzle 7 unían el Win7b y no otros receptores que usamos como controles negativos. También hicimos ensayos, el clásico ensayo de inmunoprecipitación, donde líneas celulares fueron cotransfectadas con Win7b y Frizzle 7 y vimos coinmunoprecipitación de ambos, lo cual infería entonces que el Win7b y el Frizzle 7 interaccionaban. Por lo cual, viendo que había una localización subcelular que coincidía con Frizzle, entre Win y Frizzle 7 y que había interacción, decidimos desarrollar estudios funcionales que nos permitieron evaluar si Frizzle 7 cumplía un rol dendritogénico. Para ello, pudimos ver que las neuronas que eran cultivadas en presencia de Win7b, ¿sí?, desarrollaban un árbol dendrítico muy complejo, con dendritas largas y altamente ramificadas, cuantificadas en estos dos gráficos. En el primero ven longitud dendrítica total, en neuronas con Win respecto a los controles, y en el segundo gráfico es el método de Scholl, donde lo que se evalúa es la complejidad, es el número de intersecciones a través del software que genera círculos concéntricos que se van alejando del cuerpo celular y van midiendo el número de intersecciones, que es una medida de la complejidad dendrítica. Y vimos entonces que cuando la célula expresaba la construcción que funcionaba como dominante negativa del receptor,
¿sí? Que era Frisel 7 CRD, funciona como la dominante negativa porque, como les mencioné antes, solamente es el dominio extracelular. O cuando bloqueamos la expresión de Frisel a través de un shRNA, veíamos que el efecto de Wnt se bloqueaba, lo cual significaba entonces que Wnt7b requería de Frisel 7, no solamente interaccionaba, sino que requería de Frisel 7 para su efecto dendritogénico. También, esto lo hicimos en colaboración con el laboratorio de la doctora Salinas, donde yo había empezado a estudiar los Wnt, realizamos experimentos in vivo y noqueamos la expresión de Frisel 7 in vivo en ratones de un día postnatal a través de inyecciones intraventriculares. Al día 7 fueron sacrificados esos animales, hicimos corte y se realizaron inmunotinciones y se pudo ver que aquellas células que sobreexpresaban el shRNA de Frisel 7, es decir, que se bloqueaba la expresión, desarrollaban dendritas mucho menos complejas y menos desarrolladas que en el caso de los controles. Asimismo, en neuronas en cultivos, vimos que las neuronas que sobreexpresaban Frisel y al mismo tiempo le bloqueábamos la expresión de Dijebel, que era el primer efector intracelular, se bloqueaba el efecto de Frisel 7 sobre las dendritas. Esto implicaba entonces que Wnt7b, a través de su receptor Frisel, necesitaba de Dijebel para modular la morfología dendrítica. Seguidamente nos pusimos como objetivo identificar la vía de señalización para la cual Wnt y Frisel 7 estaban modulando la arquitectura dendrítica. Nosotros, en el trabajo previo de Wnt, solo sin el receptor, habíamos demostrado que la vía implicada era la vía de Jun, así que, es decir, la vía de planar cell polarity, por lo cual, identificado el receptor, evaluamos si el receptor era capaz, Frisel 7, de activar la vía de Jun kinase. Realizamos ensayos bioquímicos partiendo de neuronas en cultivo y vimos que la expresión de Frisel inducía un aumento en el nivel de fosfo-Jun kinase y que ese aumento era aún mayor cuando las células eran estimuladas con Wnt7b. También vimos que el efecto de Wnt sobre la actividad de Jun era bloqueada o inhibida cuando se bloqueaba el receptor, ya sea expresando el shRNA o expresando la dominante negativa del receptor. Esto indicaba entonces que el rol de Wnt y Frisel sobre la actividad dendrítica implicaba la activación de la vía mediada por Jun kinase. También vimos a nivel de la morfología neuronal que el efecto de Frisel sobre el desarrollo dendrítico era bloqueado cuando las células eran tratadas con un inhibidor farmacológico de Jun o cuando las células coexpresaban una dominante negativa de Jun kinase. Esto significaba entonces que Wnt y Frisel 7 requerían de la activación de Jun para regular el desarrollo dendritogénico. Sin embargo, también evaluamos la otra vía no canónica, que era la vía mediada por CAM kinase, y encontramos que Wnt y Frisel 7 también activaban CAM kinase 2, es decir, aumentaban la fosforilación en neuronas en cultivos, y que ese efecto sobre el aumento, ¿sí?, era inhibido cuando se expresaba la dominante negativa de Frisel o cuando se bloqueaba mediante la expresión del SH. También en neuronas vimos que el efecto de Frisel sobre las dendritas se bloqueaba cuando los cultivos eran tratados con un péptido que inhibía CAM kinase o cuando expresábamos o bloqueábamos la expresión de CAM kinase a través de un shRNA. Por lo cual, esto sugería entonces que también
el Win7b y Frisel7 requieren de la vía mediada por CAM-kinase 2. De esta parte del trabajo pudimos concluir que Win7b modula el desarrollo y la maduración de las dendritas a través de su interacción con Frisel7 y Dijebel, y lo hacen modulando efectores de las vías no canónicas como Jun kinase y RAC también, que no le he mostrado resultados de RAC, pero ya lo habíamos demostrado que había una interacción y una activación de RAC, y también de CAM-kinase 2. Estos efectores son clásicos efectores que modulan distintos tipos de proteínas que se asocian con el citoesqueleto. Muchas de ellas son moduladores de la organización y estabilización de los microtúbulos, otras actúan sobre actina, por lo cual nosotros estimamos que modulan la arquitectura dendrítica a través de una alteración a nivel del citoesqueleto. Esta última parte es lo que estamos realizando ahora en el laboratorio, algunos experimentos que nos permitan evaluar específicamente el citoesqueleto en dendritas. Bueno, para seguir entonces con nuestro trabajo en el laboratorio, mencioné en un principio que el sistema nervioso, la función, el desarrollo, la maduración, son procesos altamente complejos que están precisamente modulados por factores intrínsecos y factores extrínsecos. El hecho de que haya un control muy estricto hace que sea altamente vulnerable, ¿sí?, a factores exógenos a los cuales nos encontramos expuestos cotidianamente y que pueden estar afectando, no solamente a nivel estructural, sino también a nivel funcional. Esos agentes que pueden atacar la vulnerabilidad del sistema nervioso corresponden a un espectro de sustancias o agentes tóxicos muy amplios, que pueden provenir de la dieta, pueden ser patógenos biológicos a los cuales estamos expuestos, pueden ser contaminantes a los cuales nos exponemos a través de la actividad laboral, pueden ser contaminantes ambientales como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, los plaguicidas y demás. La exposición, muchas veces crónica a largo plazo, a estas sustancias inducen neurotoxicidad, no solamente a nivel morfológico y estructural, sino que muchas veces se ven a nivel funcional. Nosotros nos focalizamos, por estar en un laboratorio de toxicología y estudiar neurociencia, nos focalizamos en estudiar la neurotoxicidad de uno de los contaminantes ambientales más utilizados en el mundo, como es el glifosato. El glifosato es un herbicida, es un agroquímico, un órgano fosforado, es no selectivo, es de amplio espectro. Es el principio activo de una gran cantidad de sustancias que tienen distintos nombres comerciales. Nosotros los conocemos, por ejemplo, como el Roundup, pero existen muchísimos nombres comerciales diferentes. Acá en este esquemita ustedes pueden ver, está esquematizado el uso del glifosato en nuestro país. Es ampliamente utilizado para el control de malezas en cultivos transgénicos. Las formulaciones que se utilizan no son glifosato puro, por supuesto, son formulaciones que tienen el principio activo y un gran número de adyuvantes, muchos de ellos con propiedades tóxicas propias, ¿sí? Uno de los adyuvantes que abunda o que está agregado en mayor concentración es el POEA, que es un surfactante, es un detergente, y lo que hace es aumentar la disponibilidad del glifosato, facilitar la penetración del glifosato a través de las membranas de las hojas y demás. Muchas veces la toxicidad de glifosato está aumentada o exacerbada por los distintos adyuvantes que están presentes en las formulaciones. En cuanto a los datos toxicológicos del glifosato, en el año 1993 la EPA lo clasificó como levemente tóxico para la vía oral, inhalatoria y dérmica. En el 2000 hubo una revisión y se lo postuló como no peligroso para la salud humana. Sin embargo, en el año 2015 la IARC lo clasificó como potencialmente carcinogénico para humanos dentro del grupo 2A.
Sin embargo, está permitido su uso porque se considera que es inocuo si se respetaran las concentraciones recomendadas, ¿sí? A pesar de esto, existen gran cantidad de evidencias científicas serias y de respaldo científico que demuestran distintos efectos tóxicos que produce la exposición a glifosato en distintos sistemas. Por ejemplo, se ha demostrado, hay trabajos que demuestran que produce estrés oxidativo y daño a nivel celular, genotoxicidad, que pueden ser disruptores endocrinos, que alteran la organización del citoesqueleto. Un trabajo muy conocido del doctor Carrasco demostró que producía la exposición durante la gestación a glifosato inducía malformaciones y alteraciones a nivel de la diferenciación neuronal, que puede ser hepatotóxico y demás. Están estipuladas los niveles de dosis que se pueden utilizar y los niveles de dosis de mayor riesgo toxicológico. Se sabe que tiene una LD50, que es la dosis letal alta, muy alta, para la vía oral en ratas, mayor a 5.000 miligramos kilo. El NOAEL, que es el índice de dosis mayor para el cual no se observa efecto tóxico a nivel del desarrollo, aproximadamente de 1.000 miligramos kilo día, por lo cual son niveles bastante altos. Sin embargo, los estudios muestran que aún a niveles muy por debajo de estas concentraciones se manifiestan efectos tóxicos en animales de experimentación. Se recomienda un uso del glifosato al 1% o 2%, sin embargo, cotidianamente el glifosato es utilizado en concentraciones muy por encima de las recomendadas y muchas veces se lo usa combinado con otros agroquímicos en formas de cócteles, se prepara a ojo, es decir, que las concentraciones no están realmente muy controladas en la zona nuestra principalmente. Nosotros para estudiar neurotoxicidad del glifosato, durante el desarrollo implementamos ensayos in vivo y en neuronas en cultivo. Inicialmente diseñamos protocolos de exposición en ratas durante la gestación, hicimos la exposición a través de las madres preñadas desde el día gestacional 8 al día 20 con 2 dosis de 24 y 35 miligramos kilo cada 48 horas de glifosato. Comenzamos los estudios realizando test o pruebas que permitieron evaluar las respuestas reflejas de los neonatos. Para ello implementamos distintos tests, el Rating Reflex y la geotaxia negativa, que permiten evaluar en los recién nacidos la capacidad de brindar respuestas reflejas. Y vimos que los neonatos que provenían de madres que habían sido tratadas con el glifosato mostraban una disminución en la capacidad de brindar respuestas reflejas. Además, evaluamos la actividad locomotora o exploratoria en los neonatos que habían sido tratados durante la gestación y vimos que inducía una disminución en la actividad exploratoria de los neonatos y también evaluamos la función cognitiva de estos animales a través del test de Morris-Water-Maze, que es el test conocido como el test de la pileta, donde permite evaluar aprendizaje y memoria. Los animales se los entrena durante 3 días consecutivos a nadar y se les coloca una plataforma en la pileta donde los animales aprenden a nadar para encontrar la plataforma y salir de la pileta. Y el último día, que es el día en el cual los animales se evalúan en cuanto a su memoria, se retira la plataforma y se toma el tiempo que los animales permanecen en el cuadrante de la pileta donde estaba la plataforma. Estos ensayos indicaron que si bien los animales aprendían, no podían evocar correctamente la memoria exploratoria, la memoria espacial, ¿sí? Que es un requerimiento esencial de supervivencia, por lo cual esto indicaba que podía haber alguna alteración a nivel cognitivo. Todos estos resultados in vivo indicaban entonces que la exposición temprana al glifosato inducía signos de neurotoxicidad. Nos preguntamos qué pasaba en la neurona,
¿sí? Si bien estos ensayos indicaban signos, bueno, ¿qué le estaba pasando a una neurona cuando era cultivada o crecida en presencia de glifosato? Y así fue que realizamos ensayos en neuronas en cultivo, en neuronas indiferenciadas en presencia de glifosato, y pudimos ver en las primeras horas de cultivo que evidenciaban una alteración en la morfología del cono de crecimiento, principalmente del cono de crecimiento de la neurita que iba a dar lugar al axón. Veíamos que los conos de crecimiento de esas neuritas, este es el control y este es el tratado con glifosato, a una única dosis de glifosato, el tamaño era significativamente menor, y por otro lado observábamos que cómo se disponían los filamentos de actina. Eran muy compactos, muy rígidos, totalmente diferente a los conos que veíamos en las células controles. Evaluamos también cómo afectaba el desarrollo neuronal en neuronas diferenciadas, en neuronas de 1 día, 2 y 4 días, y en general lo que se vio es que la exposición a glifosato inducía un déficit o un retraso en el desarrollo. Siempre la neurona desarrollaba, porque desarrollaban sus axones, desarrollaban sus dendritas, pero retrasado en el tiempo. Una neurona de 4 días parecía una neurona de 1 día. Siempre había un retraso en el desarrollo, ¿sí? Había menor diferenciación axonal, disminución en los tamaños de conos de crecimiento y menor complejidad de los axones. Como nosotros habíamos estudiado estábamos estudiando el rol de los factores Wnt en el desarrollo neuronal y la implicancia en la maduración de las dendritas y cómo participaban de estos procesos, entonces nos preguntamos si este efecto del glifosato sobre la arquitectura neuronal estaba también relacionado con una alteración a nivel de las vías Wnt. Lo primero que hicimos fue evaluar si la exposición neuronal a glifosato afectaba la síntesis de distintas especies Wnt, que bibliográficamente había sido mostrado que eran abundantes en las neuronas en desarrollo, como era Wnt3, Wnt5A, Wnt7A, Wnt7B y Wnt8A. Evaluamos por RT-PCR el nivel de ARN mensajero de estas especies y observamos que había una disminución significativa en el nivel del RNA mensajero de Wnt5A en las neuronas expuestas al herbicida durante 12, 24 y 48 horas. En las otras especies no observamos cambio. También hicimos ensayo de la evaluación de los niveles de proteína a través de Western blot y observamos una disminución en la proteína, por lo cual esto indicaba que que el glifosato estaba alterando el desarrollo neuronal y al mismo tiempo estaba alterando la expresión de Wnt5A. Wnt5A es un factor que ya había sido estudiado su rol en el desarrollo neuronal y se había postulado, o se sabe que el Wnt5A cumple un rol muy específico en el desarrollo temprano del axón. Por lo cual, esto implicaba que a lo mejor los efectos que estábamos viendo del glifosato se debía específicamente a un efecto del glifosato sobre el Wnt5A. En estudios posteriores tratamos de evaluar qué pasaba con la neurona cuando, al ser tratada con glifosato, era estimulada con Wnt5A recombinante. Y observamos que la neurona desarrollaba su axón similar a las neuronas controles, por lo cual la exposición a Wnt5 revertía el efecto del glifosato sobre el desarrollo axonal. También lo hicimos en neuronas de 2 días, ¿sí? Y vimos que en presencia de Wnt5 las neuronas desarrollaban axones de gran longitud y complejidad, similar a las neuronas controles. Decidimos evaluar posteriormente la vía de señalización de Wnt5A, no estaba descripta, nosotros evaluamos
si Win5A activaba la vía canónica, la vía de Jun o la vía de CAM kinase, y encontramos que el Win5 activa la vía mediada por CAM kinase 2, ya que la estimulación de cultivos neuronales con Win5 aumentaba los niveles de fosfocam kinase respecto a los controles, y no había cambios en Jun y no había cambios en beta-catenina. Esto infería entonces que Win señalizaba a través de la vía de CAM. Y en neuronas veíamos que Win5, como ya había sido demostrado en otros trabajos, estimulaba el desarrollo axonal, ¿sí? en neuronas en cultivo, y que ese efecto de Win5 era bloqueado cuando se bloqueaba la expresión de CAM kinase a través del shRNA, por lo cual demostraba también que Win5 requería de la activación de CAM kinase para su efecto axonal. Nos preguntábamos si esa misma vía era afectada por exposición al glifosato, por lo cual analizamos la actividad de CAM frente a la exposición al glifosato y vimos una disminución significativa en el nivel de fosforilación de CAM, que era revertida cuando las neuronas eran estimuladas con Win5A recombinante. Por lo cual la exposición neuronal a glifosato afectaba el desarrollo axonal a través de la inhibición de la vía Win5A CAM kinase 2. Estos efectos que veíamos en neuronas también se coincidieron con o eran acompañados por los efectos que veíamos en los neonatos que habían sido tratados durante la gestación con el glifosato, ya que evaluamos la vía de señalización de Win y CAM kinase en el hipocampo de estos animales tratados durante la gestación y observamos que por glifosato se observaba una disminución en el RNA mensajero de Win, una disminución en la proteína Win y una disminución en la activación de CAM kinase 2. Esto nos permitió concluir en este trabajo que la exposición temprana al herbicida inducía neurotoxicidad manifestada a través de alteraciones conductuales y motoras, así como también retraso en el desarrollo y maduración neuronal, efectos que eran mediados por una inhibición en la vía no canónica mediada por Win5A y por CAM kinase 2. Posteriormente, en un trabajo más reciente, nos propusimos estudiar qué pasaba en un estadio más maduro, en un estadio donde la neurona ya tenía su axón, donde maduraban sus arborizaciones dendríticas y desarrollaban sus estructuras sinápticas. Para eso realizamos cultivos de neuronas maduras de 15 días in vitro, en este caso las fotos muestran cultivos de baja densidad, que fueron tratadas con el glifosato en concentración de 0,5 y 1 miligramo mililitro desde el día 10 al día 15 in vitro. Y vimos que las neuronas en presencia del glifosato disminuían su desarrollo dendrítico, desarrollaban dendritas cortas y de baja complejidad. Las cuantificaciones mostraban disminución significativa en la longitud dendrítica total y una disminución muy marcada en la complejidad, en el número de intersecciones a través del método de Scholl respecto a los controles. Por lo cual, la exposición de neuronas maduras a glifosato afecta significativamente el desarrollo y complejidad de las arborizaciones dendríticas. Seguidamente evaluamos qué pasaba con estructuras sinápticas, por lo cual preparamos cultivos más maduros de 20 días in vitro y también realizamos la exposición a las dosis estudiadas de glifosato desde el día 10 al día 20 in vitro. Pudimos ver que las neuronas controles desarrollaban árboles dendríticos muy complejos, con una densidad de espinas dendríticas, que son los sitios especializados en sinapsis, de alta densidad y de fenotipo maduro. Sin embargo, cuando las neuronas eran tratadas con el glifosato, se veía una menor densidad de espinas dendríticas, un menor número de espinas, así como también veíamos una alteración en la maduración de estas espinas. Acá vemos la cuantificación donde
vemos una disminución de la densidad de espinas a lo largo de las dendritas. Estos efectos también fueron dependientes de las dosis de herbicida utilizadas. Y vimos también una disminución muy marcada en el número de espinas maduras, ¿sí? Que las maduras son las de tipo mushroom, que son las tipo honguitos, donde veíamos un efecto muy significativo, muy marcado respecto al número de este tipo de espinas sinápticas en los controles. También vimos una disminución significativa, pero menos marcada para las que tenían menor grado de maduración y prácticamente no había efecto en las dendritas inmaduras, en las espinas, perdón, inmaduras. Esto indicaba que la exposición de neuronas maduras a glifosato afecta significativamente la densidad de espinas dendríticas, que son los sitios especializados en sinapsis, así como también afecta la maduración de las mismas. Y este efecto fue dependiente de las dosis de herbicidas utilizadas. Por lo cual, si estaba alterada la formación y maduración de espinas sinápticas, esto implicaba que podría haber alguna alteración en la organización sináptica de las espinas. Evaluamos la formación de clústeres sinápticos a través de marcadores pre y postsinápticos como sinapsina 1 y PSD95 respectivamente, y vimos que en las espinas que habían sido provenientes de cultivos tratados con glifosato había una disminución significativa en el número de clústeres sinápticos que también dependía de las dosis de herbicida utilizados. Evaluamos por Western blot la expresión de las proteínas sinápticas y vimos que había una disminución marcada con el glifosato, que también era dosis dependiente. Por lo cual, estos resultados indicaban que la exposición al herbicida no solamente afectaba la morfología dendrítica, sino que afectaba la formación y maduración de estructuras especializadas en sinapsis, lo cual podría estar reflejado probablemente en alteraciones cognitivas. Nos fuimos entonces a hacer los ensayos in vivo en animales, ya no durante la gestación, sino que en este estadio ya usamos animales jóvenes, ratas adolescentes, las cuales fueron tratadas con el glifosato desde el día 7 postnatal al día 27 postnatal, con 2 dosis de 35 y 70 miligramos kilo cada 48 horas por vía subcutánea. Evaluamos la función cognitiva de estos animales a través de dos tests o dos pruebas conocidas para este fin, como es el Novel Object Recognition o NOR y el test de la pileta o del Water Maze. En el primer test es un test donde se evalúa la memoria de reconocimiento, es un test donde se lo entrena a los animales a familiarizarse con objetos, a conocer objetos durante 3 o 4 días y posteriormente se cambia uno de los objetos por un objeto desconocido y se evalúa el tiempo que permanecen los animales alrededor del objeto nuevo respecto al tiempo que dedican en volver a los objetos en los cuales han familiarizado. Es la memoria de reconocimiento y vimos que en los animales expuestos al herbicida había una disminución significativa en los parámetros que indicaban la performance de este parámetro. Y en el test de Water Maze, que era el test de la pileta, también que lo expliqué antes, pudimos ver que en estos animales la exposición a glifosato afectaba tanto el aprendizaje como la memoria. Los animales que habían sido tratados con el glifosato mostraban menor capacidad de aprendizaje en cuanto a aprender a encontrar la plataforma para salir de la pileta y menor actividad, menor memoria espacial, que era la medida del tiempo que permanecían en el cuadrante donde había estado la plataforma y se había retirado. Por lo cual, la exposición a glifosato induce un déficit en los procesos cognitivos asociados a aprendizaje y memoria,
que podrían relacionarse con alteraciones sinápticas en el hipocampo. Esto indicaba, porque estas funciones están muy relacionadas al hipocampo, por lo cual fuimos a ver qué pasaba con la formación de estructuras sinápticas en el hipocampo de estos animales tratados con el herbicida. Hicimos cortes de hipocampo, evaluamos la formación de clústeres sinápticos a través de la tinción con PCD95 en las regiones CA1, CA3 y en el giro dentado, y observamos que en animales tratados con el glifosato había una disminución significativa en la densidad de clústeres, ¿sí? Acá están las cuantificaciones, y también en el tamaño de los clústeres se veía una disminución principalmente con la mayor dosis. Por lo cual la exposición entonces al glifosato induce desorganización sináptica que podría correlacionarse con los resultados que habíamos visto en cultivos neuronales, donde veíamos menor clustering en neuronas y menor expresión de proteínas sinápticas. Evaluamos también la expresión sináptica en animales, en hipocampo de animales a través de Western blot, y vimos que había menor expresión de proteínas sinápticas como PCD95 y sinapsina 1. Estos efectos también se correlacionaban con las dosis de tratamiento, y también vimos una disminución en la activación de CAM kinase. Evaluamos CAM kinase no solamente como un efector de una vía Wnt, porque todavía tenemos que evaluar la vía Wnt, cómo está participando en estos procesos de sinapsis, sino que también lo evaluamos porque CAM cumple un rol muy importante en el ensamblaje de las terminales sinápticas. Y vimos que por tratamiento con glifosato había una disminución en la activación de CAM en animales tratados con la mayor dosis, lo cual podría estar significando entonces que CAM kinase podría estar participando de este proceso. Bueno, finalmente entonces, para ir cerrando la charla, podemos arribar a distintas conclusiones en las distintas etapas de este estudio que hemos realizado. La primera conclusión que podemos sacar es que las vías Wnt están mediadas por Jun kinase y todos cumplen un rol esencial en el desarrollo y maduración neuronal. Específicamente, Wnt7b modula el desarrollo dendritogénico a través del receptor FRISL7 y las vías no canónicas dependientes de RAC, Jun kinase y CAM kinase 2. Que contaminantes ambientales como el glifosato inducen neurotoxicidad, ya que afecta el desarrollo y funcionamiento neuronal a través de un mecanismo que involucra la actividad de Wnt5a y CAM kinase 2. Y que la exposición a glifosato afecta la maduración neuronal e induce un deterioro de las estructuras sinápticas especializadas que se reflejaría en un déficit cognitivo asociado a los procesos de aprendizaje y memoria. Estamos trabajando todavía en estos proyectos. La idea es continuar estudiando cómo, por ejemplo, el Wnt7b podría estar regulando el desarrollo neuronal, pero en estadios tempranos, porque hasta ahora describimos lo que pasa a nivel de dendritas. Nos gustaría conocer qué pasa cuando las neuronas son estimuladas con Wnt7b antes de diferenciación axonal. Identificar el receptor, porque se ha postulado que los Wnt usan distintos receptores para distintas funciones. Entonces nos gustaría identificar el receptor de Wnt7b para un potencial efecto sobre la diferenciación axonal. También vamos a evaluar los efectos sobre el citoesqueleto, lo tenemos pendiente, estamos realizando algunos ensayos en microtúbulos. En cuanto al glifosato, nos gustaría también realizar un comparativo con las formulaciones, porque nuestros estudios fueron hechos con glifosato puro, es decir, el principio activo. Nos gustaría evaluar cómo la presencia de adyuvantes, como por ejemplo el POEA, que es el principal surfactante de las formulaciones, podría estar exacerbando los efectos tóxicos y las alteraciones a nivel sináptico. Y evaluar, bueno, si las vías Wnt indicarían o podrían representar un target específico en los mecanismos de neurotoxicidad del glifosato.
Bueno, hasta acá entonces hemos llegado, les agradezco. Quiero mencionar a las personas que han trabajado en estos proyectos. Romina y Edith fueron las primeras tesistas que han terminado sus tesis ya y que han trabajado, Romina, en el glifosato, en el proyecto de glifosato sobre el desarrollo axonal y la exposición en neonatos durante la gestación. Edith en dendritas ha trabajado con la identificación del receptor Frisel 7. Sebastián está terminando su tesis, estudia la neurotoxicidad del glifosato y su rol durante la sinapsis. Lorena, que está también estudiando el rol de Win7b en el desarrollo neuronal y principalmente en el desarrollo axonal. Conrado, que ha participado de estos proyectos, principalmente su colaboración para los ensayos in vivo, los ensayos de conducta, de aprendizaje y memoria. Y bueno, y en cuanto a los subsidios, obviamente mencionar y agradecer los subsidios otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de Santa Fe, por también los PICT en 2 oportunidades que tuvimos de FONSIT, los PIP de CONICET logrados y los subsidios otorgados por los proyectos de acreditación de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muchas gracias. A ver. Muchísimas gracias a vos, Silvana. Estuvo súper interesante y muy completo. Está bueno el recorrido que haces de la cuestión básica y esta cuestión, digamos, aplicada. Vos sabés que te tengo varias preguntas, ¿no? Bueno. Mira, bueno, vamos a ser respetuosos y vamos a respetar a Carolina. Tenías una pregunta. Empecemos con vos. Bueno, no sé si quería hacer la primera. Hola, Silvana. Hola, ¿cómo estás? Muy lindo el trabajo, la verdad, y muy, muy completo, me pareció, con toda la parte de animales y molecular. Pero bueno, antes que me empiecen a tirar con piedras, te quiero preguntar una cosa. Justo hace 2 semanas estuve en una conferencia sobre transgénicos y este señor de España hablaba que el glifosato fue elegido justamente por ser un herbicida, el herbicida con menor capacidad tóxica o potencialidad tóxica, y que si no se utilizaban digamos, semillas transgénicas con selección como el glifosato, se debe usar como 4 o 5 veces más en cantidad de herbicidas, digamos, para mantener un cultivo, ¿no? Entonces, mi pregunta es si estos trabajos, y bueno, y sostenía que sí hay que hacer mucho hincapié en las políticas digamos, que se deben establecer para fumigar, las distancias de donde haya personas, la vestimenta de las personas que fumigan, digamos, los cuidados. Sí, las normas de protección. Claro, entonces mi pregunta sería si todos estos estudios no servirían para hacer, digamos, más hincapié en esas políticas públicas, en los cuidados y en la regulación, digamos, y dar como un mensaje, digamos, todos los herbicidas van a producir algún efecto, y dar como un mensaje de que esto es lo que va a pasar si no se siguen estas políticas, no tanto como que el glifosato es el malo de la película, digamos. No sé si se entiende. Es un pensamiento lo que te estoy diciendo, pero es a la vez una pregunta, a ver si estás de acuerdo. Es como una reflexión. Una reflexión, sí. En realidad, nuestro objetivo principal, ¿sí?, es aportar un granito de arena no para que se prohíba, porque yo siempre digo, o sea, la idea es que no se prohíba, porque si se prohíbe, en realidad van a surgir otros. Siempre se van a usar agroquímicos y son necesarios. El tema es establecer los controles pertinentes, es que se controle el uso, las concentraciones. Si bien hay concentraciones que son recomendadas, no se respeta.
no se respeta eso, no se respetan las normas de protección en cuanto a ropa, en cuanto a qué temporada hay que usarlo, en cuanto a si se usa, o sea, nosotros estamos en una zona donde se usa mayoritariamente, y siempre que charlamos también con nuestros alumnos que viven en una zona acá cercana a Rosario, que es una zona agrícola por excelencia, cuentan de que en realidad no se toma ninguna medida de precaución, Claro. ni en la concentración de uso, ni dónde se desechan los envases, o sea, cómo se aplican, la ropa que se usa, el momento, o sea, la gente. También hay que tener en cuenta el momento de exposición, quiénes son las personas, la edad de las personas. Son muchos los factores a tener en cuenta. Por eso es sumamente necesario que se establezca un control. Claro, claro. Si Sí, bien justamente. en los últimos tiempos lo que se sabe es que cuando se compran estos agroquímicos se registran. O sea, hay un registro de quién lo compró, qué cantidad compró y demás, pero no sé si pasa de eso. Claro. O sea, si pasa, no sé. No, pensando en nada de cómo se comunican las cosas y la pandemia que nos expuso mucho más a los científicos, pensaba si este no podía ser a lo mejor un mensaje al final de tu charla, es esto justo que estás diciendo. Sí. Digamos, apuntar a ser responsables, digamos, de lo que estamos estudiando y para qué. Totalmente. Por eso me gustó mucho y me pareció, digamos, que estaba bueno discutir esto en este... La verdad que te agradezco la reflexión y debería incorporar una diapo más donde tendría que poner que siempre, así como termino cuando pedimos subsidios o escribimos algún proyecto, siempre lo terminamos porque el objetivo fundamental es ese. O sea, no es que queremos hacer polémica ni discutir con distintas entidades para decir, bueno, prohíbanlo, no, porque en realidad yo he trabajado durante mi tesis con otros herbicidas, como por ejemplo el 2,4-D, y también es muy dañino. Claro. Pero yo pude comparar el 2,4-D con el glifosato y en realidad me da la sensación de que el glifosato es dañino, pero a largo plazo. Claro. ¿Sí? En cambio, el 2,4-D era bastante más tóxico en estadios más tempranos. ¿Sí? Pero bueno, el tema también es que la gente en el campo, así mismo nosotros que no estamos en el campo, pero consumimos alimentos que pueden estar contaminados, la exposición puede ser a concentraciones bajas, pero durante un tiempo de exposición muy largo. La exposición es una exposición crónica. Sí, sí. Yo soy de Marco Juárez y las casas, los barrios han llegado al lado del campo. Exacto. Y hay todo un movimiento muy fuerte, pero el problema es que las casas llegaron al lado del campo, o sea, o el campo se tiene que fumigar. Sí, acá en Santa Fe hay una reglamentación donde no permiten fumigar, creo que son, no sé si, no me acuerdo el radio alrededor de las zonas urbanas para evitar las contaminaciones. Listo. Pero bueno, listo, gracias. No sé si Freddy, vos me querías preguntar algo. No sé si sigo en el orden de, no sé, de preguntas. Sí, Freddy, vos dale. De nuevo me sumo a los comentarios de la charla, muy lindo, muy completo. Y discúlpame, la pregunta mía es muy bruta porque se me debe haber pasado en la charla, es muy, muy básica. ¿Vos usaste la droga pura o viene junto con los adyuvantes? No, los no. experimentos que vos hiciste. Es la droga pura. Claro. Porque mencionaste en un momento dado de los adyuvantes y ahí se me generó la duda. Claro, a lo mejor no fui clara. Usamos el principio activo puro, el glifosato puro. Los adyuvantes, o sea, la idea de cómo seguir este trabajo es hacer un estudio del tipo comparativo entre los efectos del principio activo puro y, por un lado, los adyuvantes solos, y por otro lado, los adyuvantes más el principio activo, que estamos seguros que van a exacerbar, porque bueno, el principal adyuvante es un detergente, así que lo que pasa es que no son estudios fáciles de implementar, porque no sé, temo de que las células no se banquen la presencia de un detergente en el medio, o sea,
No va a ser fácil, pero No, hay seguro. estudios realizados por otros grupos. Sí. Ya que estamos en el orden de las reflexiones, a mí me parece que en el tema glifosato, el efecto sobre los seres vivos, digamos, animales, puede ser bajo comparado, y es más, es bajo comparado con el efecto en el ecosistema, cuando no hay una conciencia de la distribución territorial de lo que corresponde a cada cosa. Cuando el cultivo se traduce en el 100% del área del país, ¿no es cierto? Todo tapizado de glifosato y cultivos, el impacto ecológico es brutal comparado con lo que puede ser de dañino a la salud humana, ¿no es cierto? Brutal. Entonces yo creo que la principal conciencia que debe tomar el Estado es cuáles son las áreas permitidas para cada cosa, es decir, la distribución territorial de lo que se debe hacer en cada área. Perfecto. ¿No? Si te pones a pensar, Totalmente. Córdoba Ahora, tiene solo el 5% de bosque nativo. Bien. Aparte, no comentario solamente nomás, se gracias. usa en agricultura, también se usa en las quintas, en los parques, en las casas. O sea, no es solamente la agricultura. Exacto. Gracias por la reflexión. Vamos a seguir con las preguntas. 2 preguntas tengo para vos respecto a la primera parte de la charla donde vos hablabas sobre las activaciones, cuando tenías esas explosiones digamos, del desarrollo dendrítico, cuando de alguna forma se activaba Wnt7. Y yo pensaba después en el contexto de lo que de lo que fueron las conclusiones en general, y yo pensaba, bueno, eso que se veía como una explosión, digamos, de un hiperdesarrollo del árbol dendrítico, de la complejidad incluso, si eso primero involucraba a todas esas vías que después empezaste a ver, sobre todo las vías no canónicas, si realmente se te activa todo en ese contexto, en lo primero que habías visto vos, Claro. porque no me había quedado, digamos, porque vimos varias cosas, pero eso no me quedó del todo, me quedó dando vuelta y capaz que lo dijiste y me lo perdí. Eso es una de las preguntas. Y después las otras preguntas tenían que ver también con el tema ahora del segundo parte de tu seminario, el glifosato, y que hasta donde yo entiendo el glifosato es un producto que te inhibe la síntesis de aminoácidos cíclicos, entonces por eso sería supuestamente específico para plantas. Cuando yo veo estas cosas, me pregunto seriamente si en realidad hay otros efectos que no son simplemente ese que es el orientado, y si se sabe algo de eso, porque vemos claramente que tenemos todo lo que denunciaste vos, desde estrés oxidativo, cáncer. Entonces yo digo, bueno, si esto inhibe en principio síntesis de proteínas de planta, en una persona, digamos, en un animal que no tiene, que no es una planta, para nada, entonces, ¿qué está inhibiendo? ¿Qué está pasando? Entonces, tiene que ver con eso, y en ese contexto, si realmente está inhibiendo efectivamente proteínas, la síntesis de proteínas en todas cosas, es de esperar que vos vas a ver defectos, claro, no solamente en Wnt, sino en absolutamente todo, porque tenés una inhibición de síntesis de proteínas. Entonces, te va a parar absolutamente todo. Pensando en función de eso, si en función de eso es que se establecen justamente esos rangos digamos, de dosis. Bueno, te tiré varios issues. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, no les mostré todos los resultados porque, bueno, no íbamos a llegar, pero nosotros evaluamos las 3 vías de señalización y vimos principalmente, porque primero pensamos en la vía canónica es la vía más estudiada. Cuando en el primer trabajo mío, cuando estábamos terminando el trabajo, fue publicado otro por un grupo muy reconocido, el doctor Malenka, donde demostraba que beta-catenina también tiene un efecto sobre las arborizaciones dendríticas, pero que no incluye la función nuclear. Entonces, bueno, hicimos gran cantidad de experimentos para realmente estar seguros de qué vía era la que se activaba a través de Wnt7b,
y bloqueamos la vía beta-catenina, usamos distintas construcciones y demás, y demostramos que la vía que estaba mediando era la vía de Jun Keynes y de RAC, ¿sí? Y la vía de beta-catenina no afectaba las arborizaciones dendríticas. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, bueno, el glifosato, sí, en plantas inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos. No hay, es todo tan descriptivo. La toxicología es una rama de la ciencia que da mucho para trabajar realmente, porque cuando ustedes se ponen a buscar trabajos de toxicología, lo que se ve es mucho del tipo descriptivo, del tipo, bueno, exposición y efectos que veo, pero muy poco acerca de los mecanismos intracelulares. Muy pocos trabajos. Y específicamente en el caso del glifosato, hay muchos trabajos de glifosato donde demuestran efectos en cuanto a alteraciones en líneas celulares, que es citotóxico, que produce compuestos reactivos del oxígeno, que son altamente reactivos y potencialmente carcinogénicos. A nivel del sistema nervioso hay trabajos donde demuestran alteraciones comportamentales, alteraciones en los niveles de neurotransmisores, pero no hay detallado un mecanismo específico a nivel intracelular. Por eso ese trabajo que publicamos nosotros este año, que tiene que ver con las espinas y la función sináptica, es realmente novedoso, porque previo a eso había los ensayos o los papers publicados en cuanto a neurociencia eran todos relacionados a alteraciones comportamentales, ¿sí? Pero no había descripción a nivel celular, por lo cual, bueno, fue un aporte bastante importante. Es muy importante, pero la pregunta justamente era que si era un inhibidor. Yo veía en tus controles y esa inhibición no parecía que sucedía, nada más. Viste, esa inhibición de proteínas por tus controles están muy parecidos. Lo que pasa es que Entonces, no está demostrado que sea un inhibidor para nuestra no, célula. justamente, no. Entonces la pregunta es, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo se Y va a bueno, hacer? claro, por eso Y hay tantos trabajos que apuntan a distintos sistemas y distintos modelos, porque no se sabe, perfecto, realmente no se sabe. perfecto. Después, ahora, hay una pregunta estaba Anaí y después Mariano Bisbal. Si Anaí deshabilitaste la pregunta, pasamos a Mariano, eso lo ven. Sí, Empezamos. perdón, fue un error. Bien, listo, entonces Mariano, todo tuya. Dale, gracias Pablo. Bueno, gracias Ciel, muy linda la presentación. La verdad que Gracias. está muy bueno, muy largo, muy completo, digamos. Bueno, la primera pregunta que iba a hacer es lo mismo que hizo Pablo, ¿no? O sea, claramente para mí hay algo, digamos, o sea, está tan upstream lo que vos estuviste viendo con el wind que claramente en alguna punta tiene que estar afectando el glifosato. Y más si lo vemos, digamos, ¿no? En concentración dependiente, digamos, eso también creo que es una buena punta para saber que algo está pasando en alguna vía, digamos, pero bueno, ya contestaste que todavía no se sabe nada. Claro. Yo te quería hacer dos preguntas. Primero, me llamó la atención el resultado en el que vos aplicás el glifosato en el desarrollo axonal y es como que las neuronas están retrasadas. La pregunta es, en esos experimentos, ¿el glifosato lo agregás en una sola dosis, digamos, al comienzo del cultivo? Sí. Y después lo seguís al cultivo sin volver a agregarle. Entonces, en esa pregunta es, ¿cuánto tiempo el glifosato se tiene una vida media larga? ¿Se degrada, no se degrada? ¿Se procesa? ¿O asumís que está todo el tiempo en alta concentración haciendo la función que sea? En esos cultivos, en realidad, nosotros nos centramos, la mayoría de los experimentos fueron hechos a 48 horas. El glifosato era agregado al medio en una sola dosis, más o menos a las 15 horas de cultivo. No, antes, perdón, porque a las 15 horas hicimos los ensayos de cono de crecimiento. Así que creo que fueron a las 4 o 5 horas de cultivo. Se le agregaba el glifosato y después lo fijábamos a distintos tiempos, una sola vez. O sea, tiene un tiempo de vida media bastante largo, más de alrededor de 20, 24 horas.
no hicimos cambio. Sin embargo, en los experimentos de espinas, en donde las células son células que tratábamos o que exponíamos al glifosato desde el día 10, Claro, 9, 10 al día 20, ahí más o menos cada 2 días cambiábamos la mitad de medio, poníamos medio fresco y manteníamos la concentración de glifosato constante. Claro, o sea, ahí era crónico, digamos, un experimento pseudocrónico. Exactamente, digamos. Crónico. Y otra cosa es que me olvidé decirles también que cuando hicimos los ensayos de exposición tempranos en neuronas indiferenciadas y vimos los efectos a nivel axonal y de los conos de crecimiento y demás, eran efectos irreversibles. O sea, cuando nosotros lavábamos el medio y poníamos medio fresco, la célula no volvía a su morfología. No O sea, no recuperaba. desarrollaba. No. Eso está bueno. Eso también. Y la última pregunta tiene que ver más con la biología de los Wnt. Porque, ¿cuán promiscuos son los receptores, digamos? Porque vos ves que, por ejemplo, obviamente en el cultivo vos podés controlar qué Wnt le agregás al medio, digamos, eso está controlado, entonces podés disecar bien el efecto que viste con Wnt 7 del que vas a ver en Wnt 5 buscando el receptor, digamos. Si por ahí puede ser Frizzle. Bueno, Frizzle 7 no, porque no se expresaba a tiempos cortos, pero digo, ¿cuán promiscuos son esos receptores? Porque pensando después en el experimento que puedas hacer en vivo. Es muy dinámico, o sea, va a dependen, cada especie es bastante, es un lío. Complejo. Realmente es bastante complejo porque tienen toda una expresión dinámica, ¿sí? Dependiendo de cada especie en particular, algunas se expresan más temprano, otras se expresan más tarde. Claro. Por otro lado, estudiar la interacción con Wnt también es complicado, ¿sí? Porque hay trabajos que demuestran que, como les mencioné en una de las diapos, que dependiendo de la función que cumpla el Wnt va a usar distintos receptores. Entonces, bueno, depende de lo que estemos mirando en el momento. Claro, porque yo estoy pensando en el experimento ese que hiciste con la inyección in vivo, ahí vos expresaste el SH del Dishevel, ¿no? Del Frizzle. O del Frizzle. Del Frizzle 7. Claro, pero ahí el efecto podría haber sido Wnt 7B o otro Wnt, digamos. ¿No? Ahí no puedes pusimos Wnt. No, claro, claro, ojo, porque nosotros con ese experimento lo único que concluimos es que Frizzle 7 era necesario para el desarrollo dendrítico, nada más. Claro. Después, y en los experimentos siguientes, lo que hicimos fue estudiar el efecto de Wnt y ver si se bloqueaba o no bloqueando el receptor, que ya habíamos visto que interaccionaba con Frizzle. Wnt y Frizzle. Sí, por eso te digo, o sea, pueden ser... no sé, la compensación después que puedes tener en animales. Sí, aparte, que Wnt 7B interaccione con Frizzle 7 no quiere decir que Wnt 3 no interaccione con Frizzle 7. Claro, o sea, el cultivo vos lo mantenés controlado, pero digo, en vivo no. Exactamente. Aparte de eso, nosotros tenemos otro trabajo que no lo mencioné acá, que es el trabajo que hicimos con Santiago y la EUGE, ¿te acordás? Sí. El trabajo donde nosotros encontramos que Wnt 7B modula el desarrollo axonal a través de IGF-1 receptor, del receptor, que también interaccionaría con Frizzle 7. O sea, es bastante complejo. Claro. Es bastante complejo como para decir, bueno, a este Wnt le corresponde este Frizzle. No es así. Sí, una biología compleja. Lamentablemente no es así, porque claro, sería mucho mejor. Mucho más fácil. Mucho más fácil, más lindo, pero no es así. Gracias, sí. No, de nada. Es totalmente así, es muy complejo hacer una disección de esas cosas. Esa simultaneidad es ineludible, pero me parece, bueno, es más real. El tema es que es difícil de abordar. Claro. No sé, me parece que ya hemos abusado de tu tiempo, Silvana, ya, pero la verdad que muy agradecidos. Al contrario, gracias interesante a y está bueno me gusta ese recorrido, te lo agradecemos particularmente, este recorrido desde lo básico a lo translacional, muy, muy, muy bueno, un grato Todo surgió por volver a Rosario al laboratorio de toxicología, porque cuando yo vuelvo, yo ya volvía con mi proyecto de Wnt, pero bueno, al insertarme en un laboratorio de toxicología, o sea, tuvimos que comenzar con un proyecto que esté relacionado al área, así que ahí nos
nos propusimos estudiar el glifosato y la verdad que estamos encantados, estamos muy conectados con esa línea. Qué bueno Sí. realmente, y agradecidos a todos los que también hicieron sus aportes en el tema en sí, de las implicancias, digamos, del uso y el mal uso de los agroquímicos. Así que muy agradecidos a todos, y esperemos que la próxima sea en vivo, Silvana. No, y ojalá, tengo muchísimas ganas de ir a Córdoba, muchísimas. Bueno, acá yo creo que se levantó un viento increíble, pero creo que no se va a volar Córdoba ahora. Pero hay una cosa impresionante, no te puedo explicar, no sé si se escucha por el micrófono, se está volando todo. Sí, se llevó mi imagen, con eso todo. Bueno, y cualquier cosa saben que estamos acá en Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias. A Lucas lo saludo ahí, que me está saludando. Lucas, prende la cámara. Me salió un ratito. Me salió un ratito. Sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, Lucas? Por alguna razón mi compu no me permite. Se ve un poco despeinado. Mentira, porque está despeinado. Sí. Freddy, ¿me decías algo? Me tuve que salir un ratito. Pues se cayó un árbol acá en casa, así que fui a ver cuánto lío había armado. Lo que yo dije, el viento que decía recién, fíjense, no era trivial en serio. ¿Tormenta? Una tormenta de viento impresionante. En algún lado por el dolor, a Monte Rojo. Un viento tremendo. Y como la tierra está muy mojada por la lluvia, muy mojado todo, las raíces se le aflojaron y lo tiró un pino alto. Claro. Igual estaba pronosticado. No mató a nadie, que en Córdoba se venía la nada más que el alambre. Bueno, mató al árbol. Mató al árbol, sí. Bueno, chicos. Y no le hizo falta glifosato. No, ¿viste? Fue mucho más saludable. Es de más amplio espectro, ¿no? Como herbicida es de más amplio espectro que el glifosato. Claro. Y menos tóxico. Bueno, no sé, ¿viste? Eso también. Bueno, un gusto, che, en serio. Muchas gracias. Chao, no. Gracias, nos vemos. Cuídate, loco, ¿eh? Qué bueno verte también. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Me despido.